Cuando yo ya estoy completamente seguro de que mi trazo está bien, que no existe ningún error, vamos a hacer una pequeñita corrección que hay que hacer, que es indispensable hacer aquí en la entrepierna. Y individualizamos con dos colores distintos la parte delantera de la parte trasera para que facilite el calcado. En cualquier estilo de pantalón, usted tiene que verificar que lo que es la entrepierna, o sea, lo que mide desde la rodilla hasta el punto B1, en este caso mide a 32 centímetros, mida exactamente lo mismo desde el mismo punto en la rodilla, pero ya en la parte trasera hasta el punto de, digamos, deudo se mide. En este caso me está dando mucho más, me está dando 32.5. ¿Qué significa? Que debo hacer esa corrección. O sea, si en el delantero me midió 32, aquí también tiene que medir 32, porque si no vamos a tener problemas a la hora de pasar a confección. Ok, aquí son los 32 centímetros. Lo único que tengo que hacer es unir en línea recta como venía esta curvita acá, como venía en la parte trasera, y unirla a ese punto de corrección, ¿sí? Y ahora sí vamos a darle los dos colores de diferenciación entre la parte delantera y la parte trasera. Ya aquí podemos ver entonces la diferenciación en dos colores. Aquí está en verde lo que es el delantero y en azul lo que va a ser la parte trasera. Entonces voy a proceder a calcar de forma separada pues estas piezas. Aquí podemos observar claramente pues que haber hecho esta operación nos permite que transparente. El papel bond tiene esa ventaja, por eso es que siempre lo recomiendo para elaboración trazos y patrones, ¿sí? Entonces voy a calcar solamente lo que corresponde inicialmente al delantero. Eso sí, súper importante. También calcar la línea de plomo, la línea central de nuestro pantalón y la línea de rodilla. No necesitamos nada más. De la pinza solo ya vemos ahorita la cabeza y la punta. No se necesita volver a dibujar aquí en la parte delantera cabeza y punta. No se necesita volver a dibujar toda la pinza. Cuando vayamos a calcar hay que tener en cuenta que uno debe calcar exactamente como dibujó en el trazo, ¿cierto? Usted puede utilizar unos puntos de referenciación, ¿cierto? Aquí, mire, yo estoy ubicando unos puntos claves, por ejemplo, acá donde empieza, termina pinza, y puedo hacer un punteado en las líneas curvas de tal manera que cuando yo voy a pasar la regla me quede igualito que como yo lo hice en el trazo, ¿sí? Aquí, como decía, solo la cabeza y la punta de la pinza, no necesitamos absolutamente nada más. Así todo el trazo del delantero. Listo, el aplomo no hay necesidad que lo calquemos todo, solamente pues una mayor parte, gran parte, y aquí ya hicimos la línea que se necesita ya para hacer un patrón, que es el hilo de la tela y la línea de rodilla. Esta no es obligatorio, pero bueno, ahí la estoy haciendo porque necesitamos hacer el piquete acá de la rodilla para confección. Bueno, aquí importante también calcar el punto C1. Entonces, ¿cómo vamos a dar costuras? Simplemente uno debe dar el parámetro de costuras donde va unido a otra pieza. En este caso tenemos que unir los dos tiros de la parte delantera, pues la costura industrial es de 1 centímetro en todas las fábricas. Entonces, y en la cintura va unida a la pretina, entonces acá debemos dejar un margen de costura de 1 centímetro. El costado, van unido el costado delantero al costado de la parte trasera, 1 centímetro.
La entrepierna, van unida la entrepierna delantera con la parte trasera, entonces vamos a dejar un parámetro de costura de 1 centímetro. Y el dobladillo, sí, mínimo debe ser de 5 centímetros, tanto en una falda como en un pantalón. La costura debe ser totalmente paralela, no es que aquí empieza de uno y aquí terminó de medio, no. Tiene que utilizarse la regla exactamente como yo la utilicé para hacer el trazo. Entonces podemos hacer la técnica del punteado, punto, o sea, 1 centímetro, punto, 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 para que nos quede exactamente paralelas a las líneas del básico, ¿sí? A las líneas básicas de nuestra pieza. Bueno, aquí yo ya voy realizando el proceso, aquí hice un punteo totalmente paralela la costura a la línea básica del trazo, aquí también hice el punteo de tal manera que, vuelvo y les digo, tenga exactamente toda el mismo ancho alrededor de todo el trazo para ya convertirse en lo que es un patrón que nos sirva para ya calcar sobre la tela. Listo, aquí en el dobladillo se tiene que dejar un poquito hacia afuera, no se continúa entubando porque si no, no nos calza el dobladillo al girarlo hacia arriba. Entonces podemos observar que yo prolongué porque aquí necesitamos hacer unos piquetes y aquí en la cabeza de la pinza también hay que marcar una pequeña rayita. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte trasera. Ya aquí tengo también la parte trasera calcada, la línea de plomo ya la tengo también marcada, la de rodilla, aquí solamente lo mismo, la cabeza y la punta de la pinza. Pues ahora voy a proceder a dar costuras de la misma manera que lo hice en el delantero, o sea, 1 centímetro aquí en la cintura, 1 centímetro acá en el tiro, 1 en la entrepierna, 5 de dobladillo y 1 en el costado. Aquí ya voy continuando el proceso, entonces por favor estas líneas, las que son los parámetros de costura, se deben hacer de la misma, o sea, utilizando exactamente la regla, no se hacen a mano alzada, se hacen con las reglas, respetando pues los parámetros de costuras que deben quedar, ¿cierto? Aquí podemos puntear, sí, como les acabo de decir, pero al final usted debe trazar el parámetro de costura con las reglas. Bueno, listo, la parte trasera, vamos con la pretina. Recuerden que la letilla y el aletillo no necesita costura. Los rectángulos ya tenían los parámetros de costura. Como es una cosa muy sencilla, pues así se deja. Aquí se pueden ver claramente, pero yo los voy a calcar tal como los dibujé en la parte básica. Bueno, lista la pretina. A esta simplemente le vamos a dar un parámetro de costura de 1 centímetro, por todos los lados. Aquí están la aletilla y el aletillón. Como dije anteriormente, pues estos no se les da ningún parámetro de costura. Ahora vamos a proceder a hacer la marcación industrial. Aquí entonces ya vemos la marcación industrial de todas las piezas que componen este pantalón básico. Bueno, recordemos que hay que escribir en nuestro ya patrón, porque esto ya sí es un patrón que está listo para recortar por las líneas de costura, el nombre de la prenda o la referencia, el nombre de la pieza, en este caso es delantero, cuántas veces se tiene que cortar y qué talla, en qué talla está elaborado el patrón, y adicional puede ponerse el nombre del patronista. Mismo ejercicio con la parte de la espalda, y aquí podemos ver la aletilla y el aletillón. El hilo de la tela estricto es paralelo a uno de los orillos, ¿sí? Entonces este se corta una sola vez. La pretina, el hilo de la tela es paralelo a el ancho que le dimos a la pretina, pues se corta también solamente una vez, ¿cierto? Entonces, paralelo, esto es estricto,
no es de cualquier manera esta línea. Como ya lo dije, paralela totalmente al ancho que le dimos de pretina. Y listo, ya podemos proceder a recortar.